Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, el primer nacido de la humanidad, pero su vida está envuelta en misterio. ¿Qué papel jugó Eva en el destino de su primogénito? Hoy descubriremos el enigma oculto de Caín y su profunda conexión con su madre. La historia de Caín no comienza simplemente como un registro familiar en los primeros capítulos del Génesis. Es, más bien, el eco de un misterio mayor, el de la humanidad que inicia su camino fuera del Edén. Cuando Eva concibió a su primer hijo, el mundo todavía estaba impregnado de la nostalgia de lo perdido, del recuerdo del paraíso y de la cercanía directa con Dios. Aquel nacimiento fue, en cierto modo, la confirmación de que la vida podía continuar aún después de la expulsión, pero también fue la señal de que nada volvería a ser como antes. La Biblia lo relata con una frase breve y poderosa: con la ayuda del Señor he adquirido un varón. Eva no lo nombra simplemente como su hijo, sino que en su proclamación se percibe un matiz de triunfo, casi de reivindicación. Era como si dijera: aunque perdimos el Edén, aunque fuimos castigados, aún puedo traer vida al mundo, aún puedo levantar lo que fue derribado. El nacimiento de Caín se convirtió en un grito de esperanza, en una declaración de que la humanidad no había terminado en la derrota del jardín. Pero detrás de este júbilo se escondía algo más. Caín no era un niño común. Era el primer ser humano nacido en un mundo caído, en un suelo maldecido, en un entorno donde el dolor y la muerte ya se habían instalado. No era como Adán y Eva, creados directamente por Dios. Era fruto de la carne, del esfuerzo humano, de la unión marcada por la pérdida. Caín llegó como símbolo de continuidad, pero también como reflejo de la fragilidad. El primer hijo de la humanidad no nació en la inocencia del Edén, sino en la dureza de la tierra que ahora daba espinas. El relato bíblico guarda silencio sobre su infancia, sobre cómo creció o qué aprendió de sus padres. Pero es inevitable imaginar el peso que debía cargar, el primogénito de los primeros hombres, el que debía abrir el camino a la humanidad. Cada mirada de Adán y Eva seguramente estaba cargada de expectativas, de esperanzas y de culpas. En Caín depositaron la ilusión de redención, y quizás también el temor de repetir los errores que los habían llevado a perderlo todo. Caín nació entre lágrimas y promesas, como una luz en medio de la oscuridad. Pero esa misma luz pronto mostraría que no todas las esperanzas humanas pueden sostenerse si no están alineadas con lo divino. Su nacimiento cambió la historia porque no solo trajo vida, sino que inauguró el drama humano, la lucha entre la gracia de Dios y las pasiones del hombre. Ser primogénito en las antiguas culturas no era un simple dato biográfico. El primero en nacer llevaba un peso espiritual y social que lo distinguía del resto de sus hermanos. Era el que heredaba la bendición, el que continuaba el linaje, el que recibía una doble porción en la herencia. El primogénito estaba destinado a ser líder, protector, guardián del legado familiar. En Caín recaía, por tanto, una responsabilidad inmensa: ser el primer fruto de la humanidad caída y a la vez el portador de un futuro nuevo. El enigma comienza aquí. ¿Por qué, siendo primogénito, Caín no fue el escogido por Dios? La Biblia muestra que el favor divino se inclinó hacia su hermano Abel, el menor. Este contraste es un patrón que se repetirá a lo largo de las Escrituras. Ismael y luego Isaac, Esaú y luego Jacob, Manasés y luego Efraín. Una y otra vez, Dios invierte el orden humano y elige al segundo, al débil, al menos esperado. ¿Por qué? Tal vez porque el plan divino no se sostiene en privilegios de nacimiento, sino en la disposición del corazón. Caín, como primogénito, pudo haber sentido desde el principio el peso de esa carga. Ser el primero no solo era una honra, era una exigencia. Debía ser ejemplo, debía encarnar la esperanza de Adán y Eva de recuperar algo de lo perdido. Sin embargo,
Ese mismo título lo expuso a la sombra del orgullo. El primogénito fácilmente podía creer que todo le correspondía por derecho, que el mundo giraba en torno a su posición, y esa tensión lo acompañaría en cada paso de su vida. El enigma de Caín como primogénito se profundiza cuando pensamos en su nombre. Caín significa adquirido o poseído. Eva lo llama así porque lo ve como algo que ha conquistado, como un triunfo personal. Pero en esa declaración también se oculta el germen del conflicto. Caín nace bajo la idea de la adquisición, de la posesión, de lo que se gana con esfuerzo humano. Mientras tanto, Abel, cuyo nombre significa vapor o aliento, aparece como símbolo de fragilidad, de lo efímero, y sin embargo sería Abel quien hallaría gracia ante Dios, no Caín. El primogénito, el fuerte, el adquirido, no fue el escogido. El débil, el efímero, sí lo fue. Y aquí surge el misterio que resuena hasta hoy. ¿Qué valor tiene realmente ser el primero? ¿De qué sirve el título si el corazón no está alineado con lo eterno? La historia de Caín nos enseña que el verdadero enigma no está en su posición de primogénito, sino en cómo esa posición reveló lo más profundo de su carácter. Dios miró el corazón, no el orden de nacimiento. El enigma de Caín, entonces, es el enigma de todo ser humano. ¿Qué hacemos con las expectativas, con el peso de lo que se nos ha dado? ¿Lo convertimos en orgullo o en ofrenda? La respuesta de Caín lo llevaría a un destino oscuro. Pero antes de llegar a esa tragedia, conviene detenernos en esta enseñanza. Ser el primero no garantiza el favor de Dios. Lo que importa es la humildad, la fe y la capacidad de rendir el corazón más allá de las apariencias. Si te apasionan estos misterios ocultos de la Biblia y quieres descubrir más historias olvidadas, suscríbete al canal y activa la campanita. Así seguirás acompañándonos en este viaje profundo a lo desconocido. Caín llegó al mundo bajo una circunstancia muy distinta a la de sus padres. Adán y Eva habían conocido el Edén en toda su plenitud, la tierra fértil, los ríos cristalinos, los árboles cargados de fruto, la comunión directa con Dios. En ese jardín, el trabajo no era sufrimiento, la vida no estaba marcada por la muerte, y la armonía era la regla del universo. Pero Caín nunca vio ese paraíso. Su primer aliento fue en un mundo herido, en una tierra que ya no respondía dócilmente, en un ambiente hostil donde el sudor y el esfuerzo eran la norma. El Edén era todavía un recuerdo vivo en los labios de Adán y Eva, una nostalgia que seguramente se colaba en cada conversación, en cada suspiro. Caín creció escuchando historias del paraíso perdido, relatos de lo que alguna vez fue posible. Su niñez debió estar marcada por esa sombra, por esa comparación inevitable entre lo que ellos habían tenido y lo que él nunca podría experimentar. Nació en un mundo que no conocía la plenitud, solo las consecuencias del error. Esa sombra del Edén quizás fue una carga que lo acompañó toda su vida. Caín era el símbolo de la continuidad de la humanidad, pero también la prueba viviente de que el Edén estaba cerrado. Cada vez que miraba a sus padres, veía en sus rostros el dolor de haber perdido el paraíso. Cada vez que trabajaba la tierra, sentía la resistencia de un suelo que ya no era perfecto. Su vida estuvo marcada por la nostalgia de un lugar al que nunca podría entrar. Y allí se esconde otro de los misterios de su historia. ¿Cómo afecta al ser humano crecer bajo la memoria de lo perdido? Caín no fue testigo del Edén, pero lo escuchó tantas veces que probablemente lo sentía como una herida propia. Quizás esa herida se convirtió en enojo, en frustración, en deseo de demostrar algo. Tal vez Caín pensaba que, si no podía vivir en el Edén, debía conquistar el mundo por su propio esfuerzo. Lo cierto es que la sombra del Edén lo acompañó desde el inicio.
Mientras Abel crecía con una sensibilidad distinta, como si comprendiera lo efímero de la vida, Caín parecía endurecido, marcado por el peso de lo que jamás tendría. La sombra del Edén no era solo un recuerdo para Adán y Eva, era una herencia silenciosa que también moldeó el carácter de su primogénito. La Biblia no nos da detalles extensos sobre la relación entre Eva y Caín, pero basta con leer entre líneas para imaginar la profundidad de ese vínculo. Para Eva, Caín no era simplemente su hijo, era el primero, el triunfo después de la caída, la confirmación de que la vida podía continuar. En sus palabras al nacerlo, con la ayuda del Señor he adquirido un varón, se percibe no solo gratitud a Dios, sino también un orgullo personal, un sentido de victoria. Ella lo veía como algo conquistado, como un nuevo comienzo. Ese vínculo especial seguramente se tradujo en una relación diferente a la que tuvo con sus demás hijos. Eva había perdido el Edén, pero al tener a Caín, sintió que aún había una chispa de redención. Quizás lo mimó más, quizás lo miró con ojos de esperanza, depositando en él una carga enorme, ser aquel que restaurara lo perdido. Caín creció bajo la mirada expectante de su madre, bajo el peso de ser su primogénito amado y a la vez su bandera de esperanza. Pero un amor cargado de expectativas puede transformarse en una prisión. Si Eva veía en Caín la posibilidad de redención, es posible que cada uno de sus errores se sintiera como una derrota personal. Cada fracaso de Caín no era solo suyo, era también el reflejo de la herida de su madre. Este tipo de relación, donde el hijo es símbolo de victoria o fracaso, puede dejar marcas profundas en la identidad. Algunos textos apócrifos incluso sugieren que la relación entre Eva y Caín escondía secretos más oscuros, insinuando un origen distinto para su primogénito. Aunque estos escritos no forman parte del canon bíblico, su existencia revela que desde tiempos antiguos, la figura de Caín estuvo envuelta en sospechas, en enigmas que van más allá de lo evidente. El hecho de que se haya especulado tanto sobre su origen ya nos muestra que su relación con Eva siempre fue vista como especial, distinta, cargada de misterio. Lo que sí sabemos es que a pesar de todo, Caín terminó marcando a su madre con dolor. Eva, que lo había recibido como una conquista, como un triunfo, tuvo que verlo convertirse en el primer asesino, en el portador de la tragedia. Esa misma relación que comenzó con júbilo terminó envuelta en lágrimas, y este contraste es quizás una de las claves más profundas de la historia. El amor humano, cuando se coloca como esperanza absoluta, puede convertirse en fuente de la mayor desilusión. Eva y Caín nos recuerdan que no todo vínculo sagrado está libre de sombras, que incluso la relación más íntima puede transformarse en misterio, en peso, en herida, y que muchas veces lo que creemos que nos dará redención puede convertirse en el recordatorio de nuestra fragilidad. Si quieres seguir descubriendo más de estos misterios ocultos y las historias olvidadas que la Biblia apenas insinúa, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje. Cada nuevo capítulo nos acerca un poco más a comprender lo que nunca nos contaron. Desde los primeros siglos, la figura de Caín estuvo rodeada de sospechas. La Biblia lo presenta como el primogénito de Adán y Eva, pero algunos textos apócrifos y tradiciones antiguas sugieren otra posibilidad inquietante. ¿Y si su origen no fue del todo humano? ¿Y si Caín no era únicamente hijo de Adán? En el Génesis se dice que Eva concibió y dio a luz a Caín, pero algunos intérpretes notan un matiz curioso. Eva declara: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», no necesariamente que lo había recibido de Adán. Esa pequeña diferencia en la narración ha dado lugar a siglos de especulación. Para algunos, Caín pudo haber nacido de una semilla extraña, una intervención espiritual oscura.
Los escritos gnósticos, por ejemplo, insinúan que la serpiente del Edén no solo tentó a Eva con el fruto, sino que dejó en ella una huella más profunda. Según esta tradición, Caín sería fruto de un linaje distinto, un linaje marcado por la rebelión. Otros textos hebreos extrabíblicos lo describen como un hijo de naturaleza dual, humano en cuerpo, pero inclinado a lo espiritual caído. Aunque estas versiones no pertenecen al relato oficial, la sola existencia de estas historias muestra cuánto misterio envuelve a Caín. Si era verdaderamente hijo de Adán, ¿por qué desde el principio se lo presenta como alguien diferente, apartado, cargado de una fuerza oscura que lo llevaría al primer crimen de la humanidad? Podría ser que los antiguos quisieron dejar abierta la sospecha de que su origen estaba manchado de un secreto que nadie se atrevía a nombrar directamente. El origen cuestionado de Caín nos recuerda algo más profundo. La humanidad siempre ha buscado entender el mal, encontrar un responsable, una causa. Primera, si Caín fue el primer asesino, el primero en rebelarse de manera tan dramática, ¿acaso no resulta natural pensar que algo extraño había en su nacimiento? Tal vez lo más inquietante no sea si Caín tenía un origen diferente, sino aceptar que el mal puede brotar incluso del linaje más sagrado, incluso de aquellos que caminaron alguna vez en el Edén. El relato de Caín y Abel alcanza su punto crítico en el momento de las ofrendas. Ambos hermanos decidieron presentar sacrificios al Señor, pero lo hicieron de maneras distintas. Abel, pastor de ovejas, llevó lo mejor de sus rebaños. Caín, agricultor, presentó los frutos de la tierra. Y es aquí donde la historia se vuelve enigma. Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no a la de Caín. El texto bíblico no explica con claridad la razón de esta diferencia, lo que ha abierto un abanico de interpretaciones. Algunos dicen que Abel ofreció lo mejor, lo primero y más valioso de su ganado, mientras que Caín simplemente entregó frutos sin mayor devoción. Otros piensan que Dios estableció desde el inicio la sangre como símbolo de expiación, y por eso el sacrificio de Abel fue aceptado. Más allá de las razones teológicas, lo cierto es que este episodio puso en evidencia una competencia que ya venía gestándose en lo secreto. Caín era el primogénito, el destinado a ser líder. Abel, el menor, representaba la fragilidad, lo efímero, y sin embargo Dios eligió lo débil antes que lo fuerte. El rechazo a la ofrenda de Caín no solo fue un golpe a su ego, fue un cuestionamiento a toda su identidad. Siendo el primero, el adquirido, el esperado, ¿cómo podía ser relegado frente a su hermano menor? Esa herida encendió en él una furia que pronto se convertiría en violencia. El sacrificio no era solo un acto religioso, era una revelación del corazón. Dios no miraba las manos, sino la intención. Y en ese examen, Caín quedó expuesto. Su ofrenda mostró un espíritu endurecido, un corazón más preocupado por cumplir una obligación que por honrar a lo eterno. Mientras Abel se entregaba en humildad, Caín se presentó con autosuficiencia. La competencia entre ellos no fue de frutos y corderos, sino de actitudes. El rechazo divino a su ofrenda no era un castigo definitivo, era una advertencia, una oportunidad para corregirse. Pero Caín no lo interpretó así. En lugar de volver su corazón hacia Dios, volvió su rostro contra su hermano. En lugar de transformar la herida en aprendizaje, la convirtió en rencor. Y en ese momento, el drama de la humanidad alcanzó un punto sin retorno. El primero en nacer se convertiría en el primero en matar. El sacrificio reveló lo que había en lo profundo. Y lo que estaba en el corazón de Caín no era gratitud ni humildad, sino envidia y orgullo. Esa competencia con Abel no solo fracturó a dos hermanos, abrió la herida de la violencia en la historia humana. Si quieres seguir explorando estos secretos y comprender por qué el relato de Caín y Abel sigue resonando después de milenios,
suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de revelaciones. Cada historia que descubrimos nos acerca más a entender lo que la Biblia dejó entre sombras. El momento en que Dios rechazó la ofrenda de Caín fue un quiebre en la historia. No se trataba de un simple no a los frutos de la tierra, era un espejo que revelaba el estado de su corazón. La Biblia dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, y esas palabras resuenan como un silencio devastador. No hubo voz de aprobación, no hubo señal de bendición, solo la ausencia del favor divino, y esa ausencia pesó más que cualquier palabra. Para Caín, el rechazo no fue un detalle secundario. Él era el primogénito, el adquirido, el que debía cargar con la herencia espiritual de sus padres. Que su ofrenda no fuera aceptada significaba, en cierto modo, que su lugar privilegiado estaba en riesgo. Era como si todo aquello que lo definía se viniera abajo en un instante, y en lugar de quebrantarse en humildad, su rostro se ensombreció con ira. El texto bíblico añade un detalle profundo. Dios le habló directamente. Le advirtió que el pecado estaba a la puerta, deseoso de dominarlo, pero que él debía enseñorearse de él. Era una oportunidad de redención, un recordatorio de que aún podía elegir. El rechazo no era definitivo, era un llamado al cambio, pero Caín, cegado por su orgullo, no escuchó. Aquí encontramos un misterio que atraviesa toda la humanidad. ¿Cómo reaccionamos ante el rechazo? Algunos lo transforman en motor de superación, otros, como Caín, en semilla de destrucción. El rechazo divino fue la prueba que reveló lo más profundo de su ser, y en lugar de abrirse a la corrección, cerró su corazón en resentimiento. Lo que pudo ser un momento de transformación se convirtió en el inicio de la tragedia. Caín no soportó que su hermano Abel, el menor, recibiera lo que él creía merecer. No soportó que su título de primogénito fuera desafiado. El rechazo divino, en vez de quebrantarlo, lo endureció. Y esa dureza lo llevó a concebir un plan que marcaría para siempre a la humanidad. El relato alcanza su punto más oscuro en el campo, lejos de miradas, donde Caín llevó a su hermano Abel. Allí, el primogénito de Eva cometió el primer asesinato de la historia humana. No se trató solo de un crimen fraternal, fue la manifestación de la ruptura más profunda, la violencia entrando en el mundo como herencia de la caída. Hasta ese momento la humanidad había conocido el dolor del trabajo, la separación del Edén, la pérdida de la inocencia, pero con Caín conoció algo aún más devastador, el derramamiento de sangre. Abel, el débil, el efímero, cayó bajo la mano de su propio hermano, y esa escena resonó en la tierra misma, pues la Biblia dice que la sangre de Abel clamaba desde el suelo a Dios. El asesinato de Abel no fue solo un acto de ira, fue el rechazo absoluto a la advertencia divina. Dios había hablado con Caín, le había mostrado que podía dominar el pecado, pero Caín eligió lo contrario. Abrazó la violencia, dejó que la envidia gobernara su corazón, y al hacerlo, inauguró una herencia que aún pesa sobre la humanidad. Podemos imaginar el silencio que siguió al acto, Caín con las manos manchadas, escuchando el eco de lo irreparable. Cuando Dios lo confrontó con la pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel?, su respuesta fue otra herida. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? En esa frase no solo se percibe cinismo, sino el reflejo de una humanidad que había perdido el sentido de responsabilidad mutua. El asesinato de Abel cambió todo. Fue la primera muestra de que la violencia podía brotar incluso del vínculo más sagrado, el de los hermanos. Fue la confirmación de que el pecado no solo estaba a la puerta, sino que había entrado para quedarse. Y fue también el inicio de la gran pregunta que aún resuena en cada generación. ¿Qué hacemos con nuestro hermano? ¿Somos guardianes o verdugos? ¿Amamos o destruimos? La tragedia de Caín no se quedó en él, se extendió como una marca sobre toda la humanidad.
A partir de ese momento, la historia humana quedó teñida de sangre y la sombra de ese crimen nos recuerda hasta hoy lo frágil que puede ser el corazón cuando se deja dominar por la envidia y el orgullo. Si quieres descubrir qué sucedió después de este crimen y cómo el destino de Caín marcó a toda su descendencia, suscríbete al canal y sigue acompañándonos en este viaje a los secretos más ocultos de la Biblia. Cada capítulo revela verdades que han permanecido en silencio durante siglos. Tras el asesinato de Abel, Dios se enfrentó a Caín. Su crimen no podía quedar oculto. La sangre derramada clamaba desde la tierra. En ese encuentro se produjo uno de los momentos más enigmáticos de toda la Biblia. Dios castigó a Caín con el destierro, condenándolo a vagar por la tierra como fugitivo. Sin embargo, junto al castigo vino un misterio: la marca de Caín. El texto bíblico afirma que el Señor puso una señal sobre él para que nadie que lo encontrara lo matara. Pero no explica en qué consistía esa marca. ¿Fue un signo visible en su cuerpo? ¿Una marca espiritual? ¿Un decreto divino que lo protegía a pesar de su crimen? El silencio del relato ha dado lugar a incontables interpretaciones. Para algunos, la marca era una señal de vergüenza, un recordatorio perpetuo de su pecado. Para otros, era un escudo, una manera de que Caín viviera el peso de su culpa sin poder escapar por la muerte. En cualquier caso, lo cierto es que esa marca lo convirtió en un ser apartado, alguien señalado por Dios mismo. La paradoja es evidente. Caín, el asesino, recibió a la vez castigo y protección. Fue condenado a errar, pero no a morir. Fue señalado como culpable, pero preservado de la venganza. Esta contradicción nos revela un aspecto profundo de la justicia divina. Incluso en el juicio existe misericordia. Caín debía cargar con el peso de su error, no escapar de él. Y esa carga lo acompañaría toda su vida. La marca de Caín se convirtió en símbolo de lo prohibido, de lo misterioso, de lo que divide a la humanidad. Representa el límite entre el castigo y la gracia, entre la justicia y la misericordia. Y hasta hoy, su significado sigue siendo debatido. Pero más allá de lo que fue en sí misma, lo que importa es lo que generó. Un hombre destinado a caminar con el estigma de su crimen, recordando a cada paso lo que había hecho y lo que nunca podría recuperar. Aunque desterrado, Caín no desapareció de la historia. La Biblia narra que se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y allí tuvo descendencia. Este detalle es sorprendente. El primer asesino no fue borrado, sino que fundó una línea de hombres y mujeres que poblaron el mundo. Su hijo, Enoc, dio origen a una ciudad, y a partir de él se desarrollaron oficios, artes y tecnologías que marcaron a la humanidad. La descendencia de Caín se convirtió en constructora de ciudades, inventores de música, forjadores de metales. En ellos, la capacidad humana para crear y transformar el mundo alcanzó un nivel notable, pero esa grandeza técnica también estuvo marcada por la sombra de la violencia. De su linaje surgió Lamec, recordado por ser el primer hombre en jactarse de un asesinato, proclamando que si Caín fue vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. El eco del crimen del primogénito resonaba aún en sus generaciones. Lo más intrigante es que la Biblia no detalla qué ocurrió finalmente con toda esta descendencia. Cuando el relato se concentra en Set, el otro hijo de Adán y Eva, la línea de Caín parece desvanecerse. Es como si la historia oficial hubiera decidido relegar a un segundo plano a toda una civilización que brotó del primer asesino, una descendencia que trabajó, creó, innovó, pero que quedó marcada por el estigma de su origen. ¿Desaparecieron sus hijos en el diluvio? ¿Quedaron sus huellas en culturas posteriores? ¿O acaso parte de su legado sigue oculto, esperando ser redescubierto en los pliegues de la historia?
La Biblia guarda silencio, y ese silencio mismo es un enigma. El destino de Caín no fue solo el de un hombre, fue el inicio de un linaje que, aunque olvidado en los textos sagrados, pudo haber tenido un papel crucial en la construcción de la humanidad. La historia de su primogénito se transforma así en una advertencia eterna. Incluso aquello que nace con esperanza puede torcerse, incluso el primer hijo puede convertirse en símbolo de caída. Pero también nos recuerda que Dios, aún en el juicio, no borra, sino que permite que la historia continúe, dejando a la humanidad la tarea de aprender de sus errores. Así termina el relato del enigma del primogénito de Eva. Una historia marcada por la esperanza y la tragedia, por el amor y la violencia, por la vida y la sangre. Una historia que, a pesar de los milenios, sigue hablándonos de lo más profundo del corazón humano. Si quieres seguir explorando estas historias olvidadas y descubrir los secretos que la Biblia dejó entre sombras, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje. Cada capítulo abre una puerta a lo que nunca nos contaron y lo que aún tiene poder para transformar nuestra mirada.